que el Señor puso para mí, para la iglesia, leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. La letra de la canción decía el poder de la cruz, y decía, entre otras expresiones, la tierra tembló. Dice, y desde la hora sexta, el versículo 45, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Solo una reflexión para aquellos que quizás nos acompañan en esta noche y aún no han conocido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Jesús, dice la Biblia, fue, según como cuentan las horas, así en Oriente, fue crucificado a las 12 del mediodía y estuvo en aquella cruz hasta las 3 de la tarde, y dice que se oscureció el cielo. Muchas veces vemos tormentas y decimos se puso negro, decimos se hizo de noche, pero aquí dice que se llenó de tinieblas. Realmente se hizo de noche literal, no una expresión. Y dice que sumado a esto, la tierra tembló. Es el poder de la cruz. La naturaleza respondía al hecho más importante en la vida de la humanidad. Dios mismo encarnado moría por la humanidad. En estos días nos hemos enterado de la triste noticia de que un pueblo hermano ha sufrido un terremoto. Y recién dentro de mucho tiempo sabremos la profundidad de la tragedia. Era de noche, todo se oscureció, la tierra tembló. Y cuando hay oscuridad, las primeras cosas que nos suceden es la inseguridad, ¿no? Nos da miedo. No sabemos dónde estamos, no sabemos lo que hay delante. Y ni que hablar si la tierra temblara. No hubo inseguridad, no hubo muerte, hubo paz con Dios y hubo vida. El Dios encarnado estaba muriendo por vos y por mí. Es el poder de la cruz. Si aún no has tenido un encuentro personal con Cristo, si aún no conoces a Cristo como tu Salvador, te decimos en esta noche que Cristo murió en la cruz por vos, que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que Cristo murió para ocupar tu lugar, y que en la cruz de Cristo hay poder. Y aunque todo parezca oscuro, aunque la tierra tiemble, el poder de la cruz, el amor de Dios te alcanzará si con fe rendido vas a Él, si en busca de Dios rendido vas a los pies del Señor. Quiere el Señor bendecirte en esta tarde y que en medio nuestro puedas entender, comprender el mensaje de poder que hay en la cruz de Cristo. Bien, para compartir con la iglesia, que nuevamente les agradezco, traje una pregunta. ¿Cómo ves la iglesia? De acá nos plantamos y cada uno responde hacia adentro, no hagamos lío. No hagamos lío que no está el pastor. Cada uno responde hacia adentro. ¿Cómo ves la iglesia? Qué pregunta, ¿no? Ahí tenemos. ¿Cómo ves la iglesia? Y otra pregunta es, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Por qué la segunda pregunta?
Porque la iglesia es el conjunto de cada uno de nosotros. Entonces, como estemos nosotros, en esas sumatorias, ¿cómo va a estar la iglesia? Y yo la veo mal a la iglesia. La veo desabrida, fría, la veo... ¿Y cómo te ves? Bueno, yo estoy bárbaro. No. Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. Porque en la suma de nosotros va a estar la iglesia. Dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea que cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. El dedo chiquito del pie, el corazón, un ojo, una oreja, el hígado. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo. Somos una parte del cuerpo. Y en el cuerpo no hay piezas no necesarias. Todas son necesarias. En el cuerpo cada uno tiene una función determinada que hace que el cuerpo pueda funcionar de la manera que corresponde. Si yo pierdo una mano, ¿el cuerpo puede funcionar? Sí, tristemente hay personas que tienen la ausencia de un miembro. Pero el cuerpo puede funcionar, pero no funciona de la misma manera. Puede funcionar, pero no funciona de la misma manera. Hoy estás aquí y es una gran bendición. Pero si vos hoy no estuvieses aquí, seguramente la reunión también se realizaría. Pero no sería de la misma manera. Porque habría un miembro del cuerpo necesario, fundamental, que Dios lo colocó en el cuerpo y no estaría presente. La iglesia del Señor, desde su nacimiento, durante la fiesta de Pentecostés, a lo largo de la historia y hasta el momento de su arrebatamiento, sufre y ha de sufrir los vaivenes propios de cualquier familia numerosa. La iglesia es una familia. Y no sé cómo es tu familia, si es numerosa o no numerosa, pero vieron que hay familias que son inmensas. Y vienen los hijos, las hijas, los yernos, las nueras, los nietos, ya tienen bisnietos, traen al perro, está la abuela, es realmente esa fiesta y empiezan. Y se empiezan a recordar las cosas, y se empiezan a recordar las situaciones, y hay veces que no termina bien. Bueno, la iglesia es así. La iglesia es una gran familia, donde hay desaires, enojos, distanciamientos, rebeldías, egoísmos, orgullo. Es una familia. Y en toda familia sucede esto. Y por más que hayamos sido renovados por el Señor, restaurados, muchas veces nos sucede esto. Esto también sucede en la iglesia. No debemos olvidar que la iglesia también es una familia. Pero si pensamos la iglesia como un pueblo, encontramos comúnmente en un pueblo, en las naciones, en los países, 2 o 3 formas o concepciones de cómo puede ser conducido, sea desde el punto de vista político, económico o social. Aparecen allí los conceptos de derecha, izquierda o alguna alternativa moderada. Y así se conducen los pueblos. No es un patrimonio nuestro, pasa en todo el mundo. Algunos más a lo que es la línea de la concepción política hacia la izquierda, hacia la derecha, o alguna moderación en el centro. Bueno, la iglesia es así. Vamos a cantar y tenemos un tipo de alabanza. No, es muy estridente, no, es muy apagada. No. Y vamos a hacer un campamento y vamos a hacer juego. No, los chicos tienen que estar tranquilos, un juego de mesa. No, vamos a saltar por el techo. O muy para un lado, o muy para el otro. O a veces alguien dice, bueno, vamos a ir por el centro, así tratamos de conformar a todos un poco. Esto también sucede en la iglesia, no sucede solamente en los países, en las naciones, sucede en la iglesia. No debemos olvidar que la iglesia también es un pueblo, es una familia, es un pueblo. La iglesia de Cristo ha experimentado un amplio espectro de etapas en su historia. Cuando nosotros pensamos en la iglesia de Cristo, pensamos en esto de muy hacia un lado y de muy hacia otro. Desde aquellos momentos de llenura del Espíritu y compromiso con el Señor. Cuando vamos a las Escrituras, el libro de Hechos de los Apóstoles nos da realmente un pantallazo de lo que Dios puede hacer a través de su pueblo. Pero pasaron los siglos.
Y la iglesia entró en una oscuridad tremenda, hasta los periodos más oscuros, distantes de Dios, de su palabra y de su voluntad. Pero esto era la iglesia. Lo uno era la iglesia, lo otro también era la iglesia. Podemos caer en la simple conclusión de no entender. Y ahí nos haríamos una pregunta. ¿Cómo la iglesia, siendo salvada y llamada a ser santa, y contando con la guía del Espíritu Santo, no puede llegar a experimentar la misma calidad de vida que su Señor y Salvador? El Señor dejó en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para moldear en nosotros el carácter de Dios. Si nosotros, la iglesia, fuimos salvos por la gracia de Dios, ¿por qué no logramos experimentar en nuestra vida, por ejemplo, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz? Sí, yo tengo algo de amor. No. El amor modo Dios. El gozo modo Dios. La paz modo Dios. ¿Por qué no logramos experimentarlo de la manera que Dios lo desea? Pero la realidad es que la dificultad no está generada por la calidad de la obra de Cristo. O sea, ¿por qué aquellos pudieron y nosotros no? Y porque en realidad el poder de la obra de Cristo se va deteriorando. No. No es por la capacidad de obrar del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que el Espíritu Santo obraba con un poder distinto en ellos y en nosotros como que ya estamos en la última. No, tampoco. No tiene que ver con la capacidad de la obra de Cristo, no tiene que ver con la capacidad del obrar del Espíritu de Dios, sino por la carnalidad del hombre que, aún siendo redimido, batalla constantemente con su naturaleza pecaminosa, la cual muchas veces se levanta dominante en su vida, desvirtuando así su experiencia personal y también la colectiva de la iglesia. ¿Por qué no somos como la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué no somos como la iglesia de Antioquía? O la iglesia de Berea, o la iglesia de Filipos, que no recibe de parte del apóstol ninguna reprensión, o la iglesia de Esmirna? ¿Por qué? ¿Y porque Dios no tiene el mismo poder? No. ¿Porque la obra de Cristo se va deteriorando? No. ¿Porque el Espíritu Santo actúa de una manera? No. Es por vos y es por mí. Porque nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios actúe con libertad como actuaba en otra hora. Pero vamos a quitarnos las culpas. Porque siempre la idea es de que cuando miramos el libro de Hechos de los Apóstoles nos da la idea de que la iglesia del primer siglo era perfecta. La iglesia del primer siglo combatía, por ejemplo, con las ambiciones de la esposa de Zebedeo, con la negación de Pedro, con la falta de fe de Tomás, con las mentiras de Ananía y Zafira, con la murmuración de los griegos, con la huida de Juan Marcos, con la acción de los judaizantes, con las diferencias entre Pablo y Bernabé, con la ambición de Filemón, con la hipocresía de Pedro, con la deserción de Demas, con el autoritarismo de Diótrefes. La iglesia del primer siglo luchaba con el personalismo de Euodia y Sintique, con la inmoralidad de los corintios, con la inconstancia de los efesios, con el legalismo de los gálatas, con la falta de firmeza de los de Sardis, con la dualidad de los de Pérgamos, con la pecaminosidad de los de Tiatira, con el orgullo de los... pero no era perfecta la iglesia del primer siglo. No era perfecta. En todos estos casos queda evidenciado que ni los cristianos individualmente, ni las iglesias en su conjunto, pudieron ser constantes en el desarrollo de la vida espiritual. Ni ellos individualmente, ni las iglesias en su conjunto lograron ser constantes en el desarrollo de la vida espiritual. Encontramos que el factor determinante fue la carnalidad, la incapacidad de vencer con la armadura que Dios provee la vieja naturaleza y las artimañas de Satanás. Entonces quizás no todo tiempo pasado fue mejor. Y esta pequeña síntesis nos puede llegar a dejar la conciencia más tranquila, porque a pesar que podemos pensar que si aquellos cristianos de la primera hora que conocieron personalmente a Jesús, a sus discípulos, no lograron un profundo equilibrio espiritual, nosotros tendremos tanta responsabilidad ante los ojos de Dios sobre nuestra vida individual o colectiva. Si Pedro no logró vencer la hipocresía,
Si Diótrefes no logró vencer el autoritarismo que había en él, ese sentimiento de soberbia, y ellos conocieron a los apóstoles, y algunos conocieron a Jesús. Y si ellos no lo lograron, bueno, tampoco soy tan malo, tampoco nuestra iglesia es tan carente de las cosas que Dios nos manda. Si ellos, estando en la primera hora, no lo consiguieron, nosotros tenemos que estar tranquilos. No. ¿Por qué? Porque sin duda, Dios logró que en muy pocos años la buena noticia, su buena noticia, la noticia del Evangelio, la noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, llegara a los confines del mundo. A judíos, a gentiles, a esclavos, a libres, a ricos, a pobres. Teniendo en cuenta cómo era la sociedad, también tenemos que decir a hombres y mujeres, a todas las ciudades y culturas. Y la pregunta es, ¿de quiénes se valió Dios? Sin duda que se valió de cristianos carnales, quizás mediocres, pero que a pesar de eso dieron hasta sus propias vidas por transmitir las enseñanzas de Jesús y anunciar su precioso evangelio. Sí, capaz que tenían las mismas falencias que nosotros, pero ellos no dudaron en morir en el circo romano, no dudaron de morir en la hoguera, no dudaron de dar sus vidas por causa del evangelio. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos tranquilos con nuestros logros y de nuestra realidad como iglesia? Muchas veces si nos ofrecen decir, tenemos una reunión, sí, vamos por Zoom, nos quedamos en casa calentito en el invierno. Observemos entonces 3 características que hicieron de las iglesias del primer siglo un diferencial a imitar. En primer lugar, el poder del Espíritu. En segundo lugar, la pasión por las almas. Y en tercer lugar, la perspectiva del regreso de Cristo. Rápidamente vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29. Dice la Escritura así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, otro terremoto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder del Espíritu. ¿Cuántas veces vivimos nuestra vida de fe, nuestra vida de comunión con los hermanos? ¿Cuántas veces vivimos la vida de la iglesia en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades, pero no en el poder y el obrar del Espíritu de Dios? Estos hombres habían sido encarcelados, habían sido castigados por predicar en el nombre de Jesús. Y cuando fueron sueltos, lo primero que hicieron fue reunirse con los hermanos que estaban allí en uno de sus lugares de reuniones. Y dice que comenzó la iglesia a orar. Pero fíjense que no oran para que el Señor los libre de esa circunstancia, sino que oran para que Dios los sostenga en medio de las circunstancias. El primer punto, entonces, decimos que el poder del Espíritu era reflejado en las oraciones. Oraban no para que el Señor los librara, sino para que les diera la capacidad, en medio de esas circunstancias adversas, de seguir anunciando el nombre de Cristo. Reflejado en las predicaciones. Pedro se levantaba y predicaba el Evangelio. Dice la Escritura que Pedro era un hombre del vulgo, que no tenía conocimiento, que no tenía facilidad de palabras, que no era un hombre de estudio. Pero no hablaba en su capacidad, sino que hablaba en el poder del Espíritu Santo. Y 3.000 y 5.000 se convertían. Y fue abierta la palabra del Señor y el Evangelio para los judíos por Pedro y para los gentiles por Pedro, allí en casa de Cornelio en Cesarea. Entonces encontramos de que no era la capacidad del hombre, no era la capacidad en la oratoria, no era la capacidad en la elección de las palabras, no era que tenía que ser un hombre carismático y un hombre con determinada... Era el poder del Espíritu de Dios, obrando en un simple pescador,
pero que su Señor le había dicho que se convertiría en pescador de hombres. Era el poder del Espíritu reflejado en las oraciones, reflejado en las predicaciones, reflejado en el testimonio. Son Pedro y Juan, que se paran frente al concilio y le dicen, juzgad vosotros, que es conveniente obedecer a Dios o a los hombres. Y les avisamos y les decimos que no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Juan después lo escribe en sus cartas, ¿no? Lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Cómo transformó sus vidas. Cómo hizo de ellos hombres diferentes, distintos. Y era el poder del Espíritu de Dios. Y la ciudad de Jerusalén percibía en este movimiento de personas, seguidores de Cristo, que había algo distinto, que había algo diferente, y era su testimonio. La pregunta es si estamos dejando obrar con libertad el Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que finalmente el Espíritu de Dios pueda obrar con libertad en la vida de la iglesia. En segundo lugar, había pasión por las almas. Hechos capítulo 4, versículo 18. Y llamándoles les intimaron a de que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estamos en una sociedad en la que si nos conviene callarnos, nos callamos. Si nos conviene hablar, hablamos. Miramos nuestra conveniencia. Miramos que no sean puestos en riesgo las cosas que tenemos. ¿Se acuerdan aquella mujer de la antigüedad de Esther? Le dice a Mardoqueo, mirá, yo no puedo ir a la presencia del rey si él no me llama. Era poner en riesgo su vida. Pero era todo un pueblo que clamaba por la liberación de parte de Dios. Mardoqueo le dice, bueno, está bien, hacé como quieras. Fíjate que quizás estás en el lugar que estás para esta hora. Y ella dijo, si perezco, que perezca. Y Juan y Pedro, como decíamos, dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Está bien, Pedro, más bien Juan, su familia, Juan y Jacobo, sus padres Zebedeo, tenían una empresa de pesca, de los cuales, entre otros, Pedro y Andrés eran empleados. Me voy a pescar, como hace 3 años y medio estaba pescando, este Jesús fue una fantasía y listo. O en su corazón guardárselo, yo sé que fue todo verdad, que fue un impacto en mi vida y que cambió mi vida, pero no voy a poner en riesgo a mi familia, no voy a poner en riesgo a mi futuro, ya está, me lo guardo en mi corazón, me sirvió a mí. No. Los dos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, en el instante que le habían prohibido mencionar el nombre de Jesús. Ponían en riesgo el ser perseguidos. Jesús fue perseguido. Y si dejamos de lado el plan de Dios, en 3 años y medio, como diríamos comúnmente, se lo llevaron puesto. Lo mataron. A un hombre que hacía el bien a la sociedad, a un hombre que hacía el bien a la comunidad, a un hombre que era respetuoso, a un hombre que iba por la línea de lo espiritual, no tenía nada que ver con un liderazgo político, cívico, no, nada. ¿Qué daño les hacía? Nada. Si dejamos de lado el plan de Dios, si lo miramos con los ojos humanos, ¿por qué matar a Jesús? ¿Con qué necesidad? Imagínense Pedro y Juan. No. ¿Cuánto vamos a durar? Él duró porque era Jesús. ¿A nosotros? De hecho, Jacobo muere enseguida. Y va por Pedro, aunque el Señor lo libera de la cárcel milagrosamente, con riesgo de ser perseguidos, con riesgo de ser encarcelados. Pedro es encarcelado en el capítulo 12. Pablo, Silas, con riesgo de ser martirizados. Todos los apóstoles murieron por causa del Evangelio.
perseguidos, martirizados, asesinados por ser seguidores de Cristo. Pero este era el primer momento, este era el momento de decir, acá me abro, acá digo, no, basta. Pero tenían pasión por las almas. Veían, sabían de que si ellos no hablaban, ¿quién les iba a contar? ¿Quién iba a contar al mundo lo que había pasado en la cruz del Calvario? Y si vos y yo callamos, ¿quién le va a contar al mundo que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay vida eterna? ¿Quién se lo va a contar? Tenían poder del Espíritu, tenían pasión por las almas, finalmente decimos, tenían perspectiva del regreso de Cristo. Capítulo 1, versículo 9. Hechos de los Apóstoles. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado el Señor, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Perspectiva del regreso de Cristo. Hay veces que me encuentro con cristianos que no saben de que Cristo vuelve. Hay veces que no estamos pensando en el regreso de Cristo. Un amigo mío puso, ¿y si fuera hoy? ¿Y si hoy regresara a Cristo? Si hoy llegara la suegra, tenemos que ir a limpiar, tenemos que ir a acomodar. Si hoy llegara mamá, papá que se fueron de vacaciones, si hoy llegara el hijo, es como que estamos preparados, ¿no? Vamos acomodando todo. ¿Y si hoy llegara Cristo? ¿Qué tan preparada está nuestra vida para el regreso del Salvador? Ellos tenían una perspectiva del regreso de Cristo, de un regreso inminente. Pablo dice en el capítulo 7 a los Corintios de que al soltero le era mejor quedarse soltero y al casado y a la soltera le era mejor. ¿Por qué? Por cuanto era necesario. ¿Por qué? Porque Cristo vuelve. Y era mucho mejor todo el servicio y el ministerio que podían ellos pretender delante del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo vuelve. Y nosotros los que vivimos, le dice a los de Tesalónica, los que hayamos quedado, Pablo pensaba que no moría físicamente antes del regreso de Cristo. Entonces estaba constantemente pensando de que Cristo venía en cualquier momento. La pregunta que nos debemos hacer, ¿cuándo fue la última vez que pensé que Cristo volvía? De que Cristo regresaba ahora, en este tiempo, en estas circunstancias. O estoy proyectando mi vida en lo que hago hoy, mañana, en 1 año, 10 años, 20 años, y hacemos bien. Hacemos bien, tenemos que ser previsores. Pero también tenemos que estar pensando y deseando el regreso de Cristo. Y analizando cómo estoy ante el regreso del Salvador. La perspectiva del regreso de Cristo era evidente en sus sentimientos. Era evidente en su economía. Dice el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles que vendían las propiedades. ¿Cómo vender las propiedades? Y sí, vendían las propiedades. ¿Por qué? Porque era necesario para el crecimiento de la obra. Y además Cristo vuelve. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué quiero la casa? Cristo vuelve. Pasaron 2000 años. ¿Saben qué? No es que Cristo falló. Estamos mucho más cerca. Estamos 2000 años más cerca del regreso de Cristo. Cristo vuelve. ¿Cuánto estamos acumulando? Lo de aquella parábola, ¿para quién será? ¿Para quién será? Cristo vuelve. Y era reflejado también esa perspectiva en su santidad. Se preparaban para el encuentro con el Salvador, para que Cristo los hallase en la obra, para que Cristo los hallase viviendo la conducta que Él mismo les había mostrado. ¿Qué cambios puedo realizar en mi vida
que modifiquen la vida de la iglesia, porque partimos de una pregunta: ¿cómo ves la iglesia? Una pregunta que nos hicimos, pero que dijimos que no le íbamos a contestar a viva voz, a voz alta. Pero nos hicimos esa pregunta: ¿cómo ves la iglesia? Y nos dijimos también que cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y que la iglesia es el reflejo de cada uno de nosotros. Entonces, si vos pensás que hay que hacer cambios en la iglesia, la pregunta que te hago es: ¿qué cambio estás dispuesto a hacer vos para que cambie la iglesia? ¿Qué cambios puedo realizar en mi vida que modifiquen la vida de la iglesia? La pregunta que nos podemos hacer: ¿cuánta pasión siento por las almas que se pierden? ¿Cuánta pasión siento por mi familia que no conoce a Cristo, mi primo, mi hermano, mi madre, mi padre que no conoce a Cristo? Y yo sé que Cristo viene. Y yo sé que cuando Cristo venga, yo me voy con Cristo. ¿Y él y ella? ¿Y ellos? ¿Le doy libertad de acción al Espíritu en mi vida? Y esto no tiene nada que ver con carismatismo, no tiene nada que ver con cosas más bien emocionales. Esto es totalmente espiritual. ¿Qué libertad de acción le doy al Espíritu en mi vida? O lo trabo con mi personalidad, o lo trabo con mi pecado, o lo trabo con mi falta de voluntad de hacer la voluntad de Dios. O le doy libertad para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en mi vida. Eso hacía la iglesia del primer siglo. ¿Tenían pecados? Sí. ¿Tenían problemas? Sí. Pero daban libertad al Espíritu de Dios. ¿Qué expectativas tengo sobre el regreso de Cristo? ¿Qué expectativa tengo sobre el regreso de Cristo? Las cosas que decido, ¿las decido en virtud a que me conviene, a que me hace bien? ¿Las decido también? ¿Entra que Cristo vuelve? ¿O solamente pienso en mí? ¿O solamente están dedicadas desde mi perspectiva humana y no espiritual, y no de la obra de Cristo? ¿Qué perspectiva tengo sobre el regreso de Cristo? Cristo vuelve. Hay un hermoso himno que dice: aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén. Y como decíamos, los que no conocen a Cristo, ¿cuánto me pesa el que no los conozca? ¿Cuánto me pesa que Cristo viene y yo me voy, y los que están a mi alrededor van a una condenación eterna? ¿Y yo se los advertí? ¿Y yo se los dije? Son mis compañeros, son mis amigos, son mis vecinos, son mi familia. ¿Yo se los conté? ¿Les dije que Cristo vuelve? ¿Les dije que hay una eternidad pasando la experiencia de la muerte física? ¿Y que el infierno no es un cuento para asustar a los niños, sino que es real? ¿Se los dije? ¿Cuánta responsabilidad tenemos sobre aquellos que se pierden? Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, teniendo nosotros un mensaje que tiene vida y vida eterna. Hay una narración, no sé si la habré mencionado aquí, que iban dos jóvenes andando en bicicleta, y como hemos visto en estos días también tristemente, andando en bicicleta quisieron ganarle al tren. Y los dos perdieron. Y quedaron ahí arrollados sus cuerpos al costado de las vías. Y lo que voy a decir solo es una ilustración, nada de esto dice la Biblia. Es solo una ilustración. Vinieron ángeles en busca del alma de uno de ellos. Claro, y el otro se queda mirando, el alma del otro se queda mirando diciendo: ¿a dónde vas? No, es que yo soy hijo de Dios y vinieron los ángeles a buscarme. Bueno, voy con vos. No, porque vos no creíste, pero vos nunca me contaste. Que el Señor nos bendiga.